Masejet Sanedrín Daf Tzadikim el Amud Alef 93a, 4 líneas de arriba para abajo. En la clase anterior mencionamos que el rey Nebuchadnezzar hizo una estatua de oro y obligó a Am Israel, al pueblo de Israel, a prosternarse a esa estatua. Todo el pueblo de Israel, por miedo, procedieron a prosternarse a esa estatua, menos un grupo. Y entre ese grupo estaba Hananiah, Mishael y Azariah. Ellos se opusieron y no procedieron a prosternarse a esa estatua. A raíz de eso, el rey Nebuchadnezzar se molestó con ellos y los ingresó, los metió al Kivshan Haesh, a un horno de fuego. Y pasó un milagro gigante, que aún así que estaban dentro de un horno con fuego, no se quemaron, y no solamente que no se quemaron, sino salieron intactos completamente, no les pasó nada en absoluto. Bien, la Gemara nos dice al respecto lo siguiente: Amar Rabbi Tanhum bar Hanilai, בשעה שיצאו חנניה מישאל ועזריה מכבשן האש, באו כל אומות העולם וטבחו לשונאיהם של ישראל על פניהם. אמרו להם, ישלחם אלוה כזה ואתם משתחווים לצלם? מיד פתחו ואמרו, לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים כיום הזה. Dice Rabbi Tanhum bar Hanilai, en aquel momento que Hananiah, Mishael y Azarías salieron del horno de fuego intactos, un milagro gigante, y todas las naciones se enteraron de eso, vinieron todas las naciones del mundo y le reprocharon al pueblo de Israel, le regañaron, le pegaron, le dijeron, ¿cómo ustedes, ¿sí?, teniendo un Dios de ese calibre que hace estos milagros, por miedo proceden a qué? A prosternarse a la estatua de oro que hizo Nebuchadnezzar? Y efectivamente de inmediato el pueblo de Israel que respondió, como está escrito el pasuk en Daniel 9:7, Leja Adonai Tzedakah velanu boshet hapanim. Efectivamente en ese día se cumplieron dos cosas. Ellos reconocieron a Dios, ¿sí?, y reconocieron también que ellos tienen boshet hapanim, vergüenza. ¿Por qué? Porque ahí está que el resto de las naciones los reprocharon a ellos. Vergüenza por haber procedido a prosternarse a esa estatua de oro, teniendo a Kadosh Baruj Hu. אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מאי דכתיב אמרתי יעלה בתמר אוחזה וסנסיניו אמרתי יעלה בתמר אלו ישראל ועכשיו לא עלה בידי אלא סנסן אחד של חנניה מישאל ועזריה. Rabbi Shmuel bar Nachmani, en nombre de Rabbi Yonatán, cita el versículo en Shir Hashirim 7:9. Amarti Aele betamar o Hazab besansinab. Akadosh Baruj Hu dijo que yo me voy a engrandecer a través del tamar, del árbol de dátil. Pero al final, Hazab besansinab, al final solo me engrandecí por una rama. ¿A qué se refiere? A esta historia. Yo pensé que, dice Hashem, que me iba a engrandecer por todo mi Israel, que me voy a santificar por todo mi Israel, que no se van a posternar a ninguna estatua, pero al final solo me engrandecí por una ramita, o sea, por Hananiah, Mishael y Azarías, que fueron los únicos que se opusieron a esto. Amar Rabbi Yochanan מאי דכתיב ראיתי הלילה והנה איש רוכב על סוס אדום והוא עומד בין ההדסים אשר מצולע וגומר. מאי ראיתי הלילה? ביקש הקדוש ברוך הוא להפוך את כל העולם כולו ללילה. והנה איש רוכב, אין איש אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר השם איש מלחמה השם שמו על סוס אדום. ביקש הקדוש ברוך הוא להפוך את העולם כולו לדם. כיוון שנסתכל בחנניה מישאל ועזריה, נתקררה דעתו, שנאמר והוא עומד בין ההדסים אשר במצולע, ואין הדסים אלא צדיקים, שנאמר והיא עומדת הדסה, ואין מצולע אלא בבל, שנאמר העומד לצולע חורבי ונערותייך הוביש. מיד מלאים רוגז נעשים סירוקים ואדומים. אמר הפפא, שממינה סוסיה חיוורה מעלה, נעשו לבנים, נעשים סירוקים ואדומים, נעשו לבנים. אמר הפפא, שממינה סוסיה חיוורה מעלה lejelma. Dice Rabbi Yochanan lo siguiente. Hay un versículo en Zeharia, capítulo 1, versículo 8, que dice lo siguiente, lo cito completo. El versículo dice así: Ra'iti halayla veine eshrochev al asus adom vehu omed ben hadasim asher bemetzula veacharav susim adomim serukim ulevanim. ¿Sí? ¿Qué significa este pasuk? ¿Sí? Dice, es la profecía de Zeharia, pero ¿qué es lo que nos viene a enseñar? ¿Qué es lo que está diciendo? Explica, dice Rabbi Yochanan, te voy a explicar la profecía. Akadosh Baruj Hu, Raiti Alayla, Akadosh Baruj Hu pidió convertir este mundo en noche. O sea, ya que el pueblo de Israel se prosternó a la estatua de oro de Nebuchadnezzar, por lo tanto, Akadosh Baruj Hu estaba pensando en convertir el mundo en noche, o sea, destruirlo. Pero Ine Eshrochev, Veine Ishrochev, y había un hombre montando sobre un caballo. Hombre en este caso también puede ser Hashem, como está escrito en el pasuk en Shemot Vav Gimel, Hashem Ish Milchama.
¿Sí? Aquí se refiere a Hashem, que estaba montando sobre un caballo rojo. ¿A qué se refiere caballo rojo? Que Akadosh Baruj Hu solicitó destruir convertir este mundo en sangre, o sea, destruirlo. Pero cuando vio a Hananiah, Mishael y Azariah que ellos se opusieron y estuvieron dispuestos a dar sus vidas para no aposternarse a la estatua de Nebuchadnezzar, se enfrió en la furia de Akadosh Baruj Hu y así se calmó. Y como dice el pasuk, Vomed ben Hadasim, ¿y dónde aprendemos que esto pasó? Pues dice el pasuk, Vomed ben Hadasim asher metzula, y Hadasim se refiere a tzadikim, o sea, Hananiah, Mishael y Azariah. ¿Cómo sabemos que Hadasim son tzadikim? Porque respecto a Esther dice, Vai omen et Hadassah. Vemos que Hadassah era Esther, que era tzadeket. Igualmente aquí, Hadasim son los tzadikim, o sea, Hananiah, Mishael y Azariah, que Akadosh Baruj Hu los vio y así se enfrió. Y Metzulá se refiere a Babel, ¿sí? Como está escrito a Omer la Tzula, respecto a Babel está escrito a Omer la Tzula. Entonces vemos que por mérito de los tzadikim que estaban en Babel, que ¿quiénes eran? Hananiah, Mishael y Azariah. Por eso Akadosh Baruj Hu se enfrió y anuló el decreto de la destrucción. Y al final del pasuk dice, Ve'acharab susim adumim serokim ulevanim, ¿qué se refiere? Que de inmediato después, lo que estaba, los caballos rojos, sí, que estaban de color rojo, que eso representa la furia, la sangre, de inmediato se convirtieron en ¿qué? Naasú levanim, blancos. O sea que Akadosh Baruj Hu se calmó. Esta es la explicación de esta profecía. Y Rapapá da una observación al respecto, dice lo siguiente: vemos de aquí, podemos aprender que si una persona ve en su sueño un caballo blanco, es una buena señal, porque el sueño es uno de 60 de ¿qué? De profecía. Entonces, si en la profecía el caballo rojo es sangre, negativo, y caballo blanco es bueno, entonces también en el sueño así es. Así dice Rapapá. Seguimos. Verabbanan leheija azul, amar Rav be'ain ara metu, ושמואל אמר ברוק טבעו, ורבי יוחנן אמר עלו לארץ ישראל ונשאו נשים והולידו בנים ובנות. כתנאי, רבי אליעזר אומר בעין הרע מתו, רבי יהושע אומר ברוק טבעו, וחכמים אומרים עלו לארץ ישראל ונשאו נשים והולידו בנים ובנות. שנאמר, שמנה יהושע הכהן הגדול, אתה ורעיך יושבים לפניך, כי אנשי מופת המה. איזו הם הנשים שנעשה להם מופת? ואומר זה חנניה, מישאל ועזריה. Bien, la Gemara y ahorita analiza lo siguiente. Como ya mencionamos, Hananiah, Mishael y Azariah los metieron al Kivshan Haesh, al horno de fuego, y salieron vivos intactos. Pero después ya la Torah, el Pasuk, mejor dicho, el Naví, el profeta, ya no nos menciona qué pasó con ellos. Se pregunta la Gemara, ¿qué fue lo que pasó? Listo, salieron intactos, ¿y qué pasó con ellos? ¿A dónde fueron? ¿Qué pasó? Que no se menciona más en el profeta, en los Nevi'im. ¿Qué pasó? Dice la Gemara 3 opiniones. Mahloket entre Moraim, ¿qué pasó? Rav dice que murieron por Ain Hará, por mal de ojo, porque todo el mundo dijo, wow, no les pasó nada, intactos, salieron intactos. O sea, al final murieron por Ain Hará, por eso no se mencionaron. Shmuel, segunda opinión, dice no, que al final murieron porque todas las otras naciones reprocharon a Israel, como dijimos. Y no nada más reprocharon a Israel, sino escupieron a Israel. Y de tanta saliva que había ahí, se hundió, se ahogó Hananiah, Mishael y Azariah, así murieron. Y Rabbi Yohanan dice que Hananiah, Mishael y Azariah hicieron aliar a Israel y se casaron con mujeres y tuvieron hijos e hijas, y por eso no se menciona más en los profetas que hablan del exilio de Babel. Dice la Gemara que esta discusión cuadra con esta discusión de Moraim, es la misma discusión que hay entre Tanaim en la Baraitá que acabamos de leer. Rabbi Eliezer, el Taná, dice que murieron por Ain Hará, como Rab. Rabbi Yoshua dice que murieron por la escupida, como Shmuel. Y Jamim dicen que efectivamente no se murieron, sino fueron a Eretz Israel y ahí se casaron con mujeres y tuvieron hijos e hijas, como la opinión de Rabbi Yohanan. ¿Y en qué se basa esto? En el versículo, en la profecía de Zeharia, que estaba en Eretz Israel, está escrito en Zeharia 3:8, Shemana Yoshua Cohen Agadol, Atabereja Yoshuvim Lefaneja, Ki Anshem Ofet Ema. Le dice a Yoshua Cohen Agadol, tú y tus compañeros que están contigo, ya que son personas de milagros. ¿Quiénes son las personas de milagros que había en esa época? Hananiah, Mishael y Azariah, que pasaron por este milagro. Entonces vemos de que efectivamente Rabbi Yohanan, bueno, mejor dicho, Jajamim se basa en este pasuk para decir de que no se murieron, sino simplemente hicieron aliyah a Eretz Israel. 3 opiniones. Sigue diciendo la Gemara de Daniel, Leija Nazal, Amar Rav le Michran Hara Rabba Betveria, Ushmuel Amar le Atuye Bizra de Aspasta, Rabbi Yohanan Amar le Atuye Hazire de Alexandria Shel Mitzrayim. Eni, ואתנן תודוס הרופא אמר אין פרה וחזירה יוצא מאלכסנדר של מצרים שאין חותכים האם שלה בשביל שלא תלד זאת ראיתה בלא דעתיו. También la Gemara y pregunta lo siguiente: en ese grupito de Hananiah, Mishael y Azariah había otro personaje que era un tzaddik gigante. ¿Cómo se llamaba? Muy bien, Daniel. Se llamaba Daniel. No hay duda que si él hubiese estado ahí con ellos,
él no hubiese procedido a prosternarse en la estatua de oro de Nebuchadnezzar, si no hubiese entrado al Kivshanaesh. Entonces, si no se menciona que entró al Kivshanaesh junto con Hanan Mishaná de significa que no estaba ahí. Entonces pregunta la Gemara, ¿dónde es que estaba? ¿Dónde es que estaba Daniel ahí? La Gemara dice una discusión dónde es que estaba. Él no estaba ahí por orden de quién, de Nebuchadnezzar. El rey Nebuchadnezzar lo mandó a hacer algo. ¿Qué lo mandó a hacer? Mahloket. Rav dice que Daniel fue a cavar un gran río en Tiberia. Shmuel dice que Daniel fue a traer semillas de aspasta, que es la cosecha, un tercio crecida que se le da al animal, comida animal. ¿Sí? Entonces Nebuchadnezzar lo envió a traer estas hierbas, esta comida para sus animales. Y Rabbi Yohanan dice que Nebuchadnezzar lo envió a Daniel a la ciudad de Alexandria en Mitzrayim para que traiga los cerdos de Mitzrayim y poder criarlos, ya que esos cerdos eran cerdos muy especiales, eran muy grandotes, así. Entonces, tres opiniones por qué Daniel no estaba. Las tres concuerdan de que Nebuchadnezzar lo envió a Daniel a un lugar, pero la pregunta es ¿a dónde y para qué? Entonces, según Rab, lo envió para cavar un gran río en Tiberia. Según Shmuel, Daniel no estaba porque Nebuchadnezzar lo envió a traer aspasta para los animales, ¿sí? Que es el trigo, pero con un tercio de crecimiento. Y Rabbi Yohanan opina que Daniel no estaba porque Nebuchadnezzar lo mandó a la ciudad de Alexandria en Mitzrayim, muy bien, ¿a traer qué? A traer los cerdos que ahí, y para traer cerdos de ahí y poder criarlos, o sea, para poder crecerlos y que tengan niños y que tengan hijitos, ¿no, niños? ¿Sí? Y que eran cerdos muy, muy, muy especiales. La demás pregunta sobre la tercera opinión no me cuadra, porque ¿cómo puede ser que sacaron cerdos de Mitzrayim para criarlos? Cuando digo criarlos me refiero a qué? A darles de comer y que tengan hijitos y demás. Sí, criarlos es... Sí. No me cuadra esto, ¿por qué? Porque está escrito en la Mishnah Masejet Bejorot 28b que Todos Arrofé, el doctor Todos, él decía que no se podía sacar la vaca y el cerdo de Mitzrayim. ¿Por qué? Como las vacas y los cerdos de Mitzrayim eran muy buenos, entonces no se podían sacar sin quitarle el vientre. O sea, se encargaban de quitar el vientre justamente ¿para qué? Para que no hagan un criadero de esos en otro lado y le hagan la competencia y siempre tengan que venir a Egipto, ¿sí? A Alexandria de Mitzrayim. Entonces, si es así, ¿cómo puede ser que Rabbi Yohanan nos dice que Nebuchadnezzar mandó a Daniel a Alexandria de Mitzrayim, ¿para qué? Para traer cerdos y criarlos? Dice la Gemara, no, los trajo muy chiquiticos. Y ahí no les molestaba a los egipcios eso. ¿Por qué? Porque ellos dicen, él seguramente no lo está trayendo para criarlo porque todavía tiene que esperar unos años y no les cortaban ahí el vientre. Entonces así en ese caso sí autorizaban, ¿sí? Y por eso de esta forma es que Nebuchadnezzar mandó a Daniel a traer cerditos chiquiticos, que era para criar eventualmente, pero era un plan a futuro que los egipcios no pensaron en que lo estaban instalando para criar y por eso no le cortaron el vientre. Seguimos. Tanu Rabbanan, Shelosha yu beota etza. Hakadosh Baruch Hu Daniel u Nebuchadnezzar. Hakadosh Baruch Hu amar nezer Daniel me'acha delolim b'zchutei natzur. Daniel amar ezul me'acha delol nikayim bi pesile Elohem tisrefun ba'esh. U Nebuchadnezzar amar yezel Daniel me'acha delol imru kaliel elae benura uminayin de sagid le. Dichtiv bedain malkan Nebuchadnezzar nefal al ampoyo lo Daniel segid vegomer. La Gemara trae una baraita interesante. Dice que tres querían esta situación de que Daniel no esté en ese momento ahí. No solo Nebuchadnezzar porque lo envió, ¿sí? O sea, los tres querían que no estén en ese... O sea, dijimos que Nebuchadnezzar lo envió a hacer algo, ¿sí? Pero dice la Gemara ahorita que tres querían, vamos a ver quiénes son los tres, que Daniel no esté en ese momento ahí. ¿Quién? Akadosh Baruj Hu, Daniel, el mismo Daniel, y Nebuchadnezzar. No querían que Daniel se encuentre ahí. ¿Por qué? Akadosh Baruj Hu decía, no quiero que esté Daniel ahí, porque si iba a estar ahí, iba a entrar ¿a dónde? Al Kivshanaesh también. Y todo el mundo iba a decir que la razón que se salvó Hanan Mishael es por Daniel, y no por ellos tres. ¿Sí? Daniel mismo no quería estar, ¿por qué? Porque hay un pasuk en Devarim 7:25, Pesilo Elohem Tisrefun Baesh, que las idolatrías hay que quemarlas. Y como Nebuchadnezzar hizo a Daniel un ídolo, ¿sí? Como vamos a ver ahorita, y se prosternó a él, por eso pensaba de que Daniel mismo pensaba que como era ídolo él de Nebuchadnezzar, pues que se iba a quemar. Por eso no quería estar ahí.
Y, o sea, no se iba, o sea, él pensó que no se iba a salvar al entrar al Kivshanesh. Por eso él no quería estar ahí tampoco. Y Nebuchadnezzar tampoco quería que él esté ahí. ¿Por qué? Porque la intención de Nebuchadnezzar era echar a todos ¿a dónde? Al Kivshanesh. Entonces, si iba a echar también a Daniel, pues la gente que iba a decir, uy, este Nebuchadnezzar está matando a su ídolo, está quemando a su ídolo. Y no es bonito que la gente diga eso. ¿Sí? Por eso tampoco Nebuchadnezzar quería que Daniel esté ahí. ¿Y cómo sabemos que efectivamente Nebuchadnezzar se prosternó a Daniel? En Daniel capítulo 2, versículo 46 dice, Bedaín Malcán Nebuchadnezzar nefan al pollo de seguir de comer. O sea que en ese momento, en un momento, se cayó el rey Nebuchadnezzar sobre la cara, sobre su cara, y se prosternó, se prosternó y se arrodilló hacia Daniel. Seguimos. Koamar Hashem Tzebaot Elohei Israel el Ahav Ben Kolaya bel Tzidkiyahu ben Maaseya הניבים לכם בשמי שקר, וכתיב ולוקח מהם כללה לכל גלות יהודה של בבל לאמור ישימך השם בצדקיהו כצדקיהו כאחיו אשר כלם מלך בבל באש אשר סלפנו נאמר אלא אשר כלם. אמר רבי יוחנן בשמעון בן יוחאי מלמד שעשאם ככליות יען אשר עשו נבלה בישראל וינאפו את נשריהם מה יבוד עזו לגבי בירת נבוכדנצר. אחאב אמר לה כה אמר השם השמיעי אל צדקיה וצדקיה אמר כה אמר השם השמיעי אל אחאב. אז לה ואמרה ללהבו, אמר לה, אלוהיהם של אלו שונא זימהו, כי עתו לגבך שדרינו לגבי, כי עתו לגבי שדרתנו לגבי לבואה. אמר לו, מן אמר לכון, אמרו, הקדוש ברוך הוא, והכנה משל בזרה שלתינו ואמרו לי אסור. אמרו לה, אנא נמי נביאי כבתיו, לידעו לו אמר לו, לדידן אמר לן. אמר לו, אנא באינה דבדקין הוכו, כי איך דבדקינו לכנה משל בזריה. אמרו לה, אינון תלתה, אבו ואנן תרה. אמר לו, בחרו לכון מן דבעיתו בעדייכו. אמרו, יהושע כהן גדול, שר ליתי יהושע דנפיש זכותהו, מגנה עלן. אך תהיו ושדינו, אינו קיקלו, יהושע כהן גדול יחלכו מנה. שנאמר, וירני את יהושע כהן גדול, עומד לפני מלאך השם וגומר. וכתיב ויאמר השם אל השטן, יגאל השם בך וגומר. אמר לי, ידנה דצדיקה את, אלא מה יטעמה הניח בך פורתך נורה. חנה משל ועזריה לא ענה והוא כלל. אמר לו, אינו תלתה הבו, וענה חב. אמר לי, ואברהם יחיד הווה, התם לא עבור רשעים בעדי, ולא יתייב רשותה לנורה. הך עבור רשעים בעדי, ויתייב רשותה לנורה. היינו דאמרין, שיתרהו די יבשה ואחד רטיבה, וקדן יבשה לרטיבה. מה הייתה מה יענש? אמר רב פפא, שהיו בניו נושאים נשים שאינם הגונות לכהונה, ולא מיכה בהם, שנאמר, ויהושע היה לבוש בגדים צועים, וכי דרכו של יהושע לבוש בגדים צועים, אלא מלמד שהיו בניו נושאים נשים שאינם הגונות לכהונה, ולא מיכה בהם. אוקיי, explico todo lo que leímos. La Gemara trae un pasuk, ¿sí? Otro tema, pero está relacionado con Haná Mishael, con el milagro de Haná Mishael Bazaria, y por eso lo traemos. Con el milagro de que se salvaron del Kishanesh, del horno de fuego. Está escrito en Irmía 29-21 sobre unos profetas falsos. Esos dos profetas se llamaban Ahab ben Kolaya, llamemos Ahab, y Tzidkiyahu ben Maaseya. Ahab y Tzidkiyahu. Ellos tuvieron una profecía falsa. Y como castigo, Hashem los maldijo, obviamente, Hashem los dio una consecuencia. Y el modelo, el prototipo de maldición que le hacían a la gente cuando le echaban maldiciones, decían que te van a dar maldición como ¿quién? Como estos dos profetas falsos, Tzidkiyahu y Ahab, Asher Kalam Melech Babel Baesh, que es Kalam, quemó de Clia, que los quemó el rey de Babel en el fuego. Pero fíjense bien, no es exacto Kalam quemar. Serafam es quemar. Kalam es chamuscar, se dice en español, que es cuando uno quema por el exterior, ¿sí? Chamuscar. Se dice el pasuk que maldecían a todo el mundo como Tzidkiyahu. Cuando querían maldecir, maldecían que sean maldecidos como Tzidkiyahu y Ahab que fueron chamuscados en el fuego por el rey de Babel. Dice, ¿cómo que chamuscados? ¿Por qué chamuscados? ¿Por qué dice chamuscados y no quemados? Dice Rabbi Yohanan no Rabbi Shimon ben Yochai, para enseñarte que el rey de Babel, o sea, Nebuchadnezzar, a Tzidkiyahu y a Ahab, ¿qué les hizo? Los hizo como clayot, como granos tostados, ¿sí? Que nada más los chamuscan en el fuego, ¿sí? Pero no los queman, ¿sí? Los tostan, sí, pero no tanto tostados, sino por externo, ¿sí?
Ahorita, aparte esta profecía, este fue el castigo de ellos, de aquí aprendemos que el castigo de ellos cómo fue, de que los chamuscaron, porque ahí está que vemos que la maldición cuando quería maldecir a la gente, decían como ellos que los chamuscaron, ¿sí? Ahorita viene la Gemara y sigue explicando cuál fue el pecado de Ahab y Tzidkiyahu, aparte de la profecía falsa, que tuvieron este castigo tan grave. Listo, profecía falsa es pecado todo, pero para eso se merecen este pecado tan grave y que todo el mundo maldiga. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? O sea, ¿qué hicieron aparte de la profecía falsa? Dice la Gemara, está escrito ahí en el versículo 23, hicieron hicieron adulterio, ¿sí? Hicieron adulterio, tuvieron relaciones con las esposas de sus amigos. ¿Y cómo lograron? ¿Cómo? O sea, usaron la profecía para eso. ¿Cómo? Se fueron con la hija del rey de Nebuchadnezzar, nada más y nada menos. Y vino Ahab y le dijo, o sea, Ahab y Tzidkiyahu fueron con la hija de el rey Nebuchadnezzar. Vino Ahab y le dijo, mira, así me dijo Dios en la profecía, ten relaciones con Tzidkiyahu. Y Tzidkiyahu fue también con ella y le dijo, así me dijo Dios en la profecía, ten relaciones ¿con quién? Con Ahab. Y ella fue corriendo, la hija de Nebuchadnezzar, fue corriendo donde su padre, o sea, con Nebuchadnezzar, y le dice, mira, me están diciendo estas dos personas, cada uno me está diciendo que tenga relaciones con el otro, ¿sí? Entonces el papá le dice, pero no me cuadra, porque el Dios de estos, o sea, el Dios de Ahab y de Tzidkiyahu, el Dios de Israel, es en contra, odia, detesta la inmoralidad. Entonces, ¿cómo puede ser que te está ordenando a nombre de Dios en profecía de tener relaciones cuando tú estás casada? Entonces le dice el rey, mira, sabes que cuando vengan contigo otra vez, me los mandas donde mí. Y efectivamente fueron donde ella otra vez. Y ella, ¿qué hizo? Le dijeron a los dos profetas, supuestos profetas, a Tzidkiyahu y a Ahab, vayan ¿con quién? Con mi padre, o sea, con el rey de Nebuchadnezzar. Efectivamente, le dicen van Tzidkiyahu y Ahab con el rey Nebuchadnezzar y le dice, mira, en profecía Dios nos ordenó que tengamos relación con tu hija. Le dice el rey Nebuchadnezzar, pero no me cuadra, porque hay otros tzadikim que se llaman Hananiah, Mishael y Azariah, que les pregunté sobre esto y me dijeron que en moralidad está terminantemente prohibido. No puede ser que a Kadosh Baruj Hu le dijo en profecía algo así a ustedes. Le dice a Ahab y Tzidkiyahu, Nebuchadnezzar, ellos son tzadikim, lo que tú eres un profetas, y nosotros también somos profetas, ¿sí? A ellos no les dijo a Kadosh Baruj Hu que se puede, y a nosotros nos dijo que sí se puede. Le dice Nebuchadnezzar a Ahab y a Tzidkiyahu, ¿sabes qué? Ustedes dicen que a ustedes le dijo más, y lo que ustedes le dicen es más que lo que yo escuché de ellos. Muy sencillo. Vamos a hacer una prueba. O sea, ellos, Hananiah, Mishael y Azariah habían dicho que no se puede, porque le había preguntado antes, y ahorita le están diciendo que sí. Entonces le dice, mira, ¿por qué le crees a ellos? Nosotros también somos, ¿qué? Profetas. Le dice el rey Nebuchadnezzar, ¿sabes qué? Los voy a verificar. De la misma manera que verifiqué a Hananiah, Mishael y Azariah. A ellos los eché al horno de fuego. Y ellos salieron intactos. O sea que son profetas reales. Si a ustedes les pasa lo mismo, hablamos. Le dijeron a Ahab y Tzidkiyahu, no, a nosotros no nos puede hacer eso. Porque nosotros somos dos, Ahab y Tzidkiyahu. Y ellos eran tres. Se puede ser que por el mérito de tres se salvaron. ¿Sí? Le dice Nebuchadnezzar a Ahab y a Tzidkiyahu, ¿sabes qué? Búsquense un tercero. Búsquense un tercero para que ustedes me dicen, agarren a quien ustedes quieran de tercero y entran todos al horno. Y ellos agarraron a quien, a Ahab y Tzidkiyahu, le dijeron, listo, elegimos a Yoshua Cohen Gadol, que era un tzadik Gadol. Entonces ellos dijeron, mira, aunque nosotros somos, ellos sabían que eran profetas falsos, pero aunque nosotros somos profetas falsos, por el mérito de Yoshua Cohen Gadol, que era alguien gigantesco, nos vamos a salvar todos. Bueno, procedieron a echarlos todos al horno, a Ahab, Tzidkiyahu y a Yoshua Cohen Gadol. Y Ahab y Tzidkiyahu efectivamente se quemaron en el horno y murieron. Y Yoshua Cohen Gadol se salvó, pero no se salvó intacto, se le llegaron a quemar sus ropas, pero se salvó. Como está escrito en el pasuk en Zeharia 3:1, Vayaren y Hashem Yoshua Cohen Gadol, etc. Después dice Vayomer Hashem y Gara Hashem Mecha, los de Ud Mutzal Meesh, o sea que Yoshua era un Ud, una rama que se quemó por fuera, pero no por dentro, o sea que siguió vivo, ¿sí? Viene Nebuchadnezzar y le dice Yoshua Cohen Gadol, después de que se salvó, ya los otros dos se murieron, ya quedó por fuera, pero ya quedaron por fuera. Pero viene Nebuchadnezzar y le dice a Yoshua Cohen Gadol, by the way, por eso estamos trayendo esta historia, porque en la mitad metieron a Hananiah, Mishael y Azariah, ¿sí? Ok, entonces viene Nebuchadnezzar y le dice a Yoshua Cohen Gadol, después de que se salvó, mira, yo sé que tú eres un gran tzadik, y ahí está que te salvaste del fuego, entonces definitivamente eres un gran tzadik, pero ¿por qué a ti sí se te quemaron las ropas? Y a Hananiah, Mishael y Azariah no se le salieron intactos ni la ropa ni nada. Le respondió Yoshua Cohen Gadol a Nebuchadnezzar, no, ellos eran tres, yo soy uno. Le dice Nebuchadnezzar a Yoshua, pero no me cuadra, porque Abraham vino, también estuvo en el Kivshan Haesh y salió intacto.
Y era uno, ¿sí? Dice, no, porque él, muy bien, él estaba solo. Si él estaba solo, no tenía Reshaim con ellos, yo tenía 2 Reshaim conmigo, entonces algo me afectó. Y esto es lo que dice la gente, la frase, el dicho que dice la gente, que ¿qué? Que cuando hay 2 ramas secas y una húmeda, la húmeda sola no se hubiese quemado. Pero como hay 2 ramas secas que agarran fuego, queman y algo afectan. O sea que la rama húmeda se perjudica, ¿por qué? Por las secas. ¿Sí? Ok, seguimos. Sigue diciendo la Gemara lo siguiente. Sobre esta historia, la Gemara pregunta, ¿por qué realmente Yoshua, listo? Yoshua se le quemaron las ropas, ¿por qué? Porque estaba con otros 2. Pero ¿por qué se mereció ese castigo? O sea, ¿qué hizo de malo él? O sea, ¿por qué? Hashem siempre manda algo, cuando es algo negativo es porque se lo merece, de cierta forma. ¿Qué se merecía Yoshua? O sea, explico, no hay duda que lo que respondió Yoshua a Nebuchadnezzar, que estaba con otros 2, es para que no siga molestando, para que tenga una respuesta. Pero no hay duda que si él recibió una quemada de algo, es porque algo se merecía. ¿Por qué? Pregúntale a Mara, ¿qué castigo? ¿Por qué se merecía el castigo? De por lo menos las ropas. Dice Rav Papá, porque sus hijos se estaban casando con mujeres no apropiadas para que una. Él era Yoshua Cohen Gadol. Sus hijos estaban casados con mujeres no aptas para Cohen Gadol y él no protestó. Como está escrito en el Pasuk, en la profecía de Zeharia, en Zeharia capítulo 3, versículo 3, que Yoshua tenía ropas sucias. ¿Acaso Yoshua Cohen Gadol se va a vestir con ropas sucias? ¿A qué se refiere ropas sucias? Que sus hijos se casaban con hijas no apropiadas para que una, y él no protestó. Y cuando dice ropas sucias se refiere que sucias de pecado, o sea que tenía encima del pecado en el aspecto de que no protestó en contra de sus hijos. Seguimos. Amar Rabbi Tanhum Darash Bar Kapara Betzipori. Mai dichtiv shesh haseorim haele natan li. Mai shesh haseorim אלא מה 6 שעורים ממש, וכי דרכו של בועז ליתן מתנה 6 שעורים, אלא 6 שאים, וכי דרכה של אישה ליטול 6 שאים, אלא רמז לה שעתידים 6 בנים לצאת ממנה שמתברכים בשש ברכות, ואלו הן דוד ומשיח, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. דוד דכתיב ויען אחד מהנערים ויאמר הנה ראיתי בן ישי בן הלחמי יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תואר והשם עמו. ואמר רבי יהודה אמר רע. ¿Saben qué? Expliquemos esta parte, después sigamos. Sí, expliquemos esta parte. Dice Rabbi Tanhum lo siguiente. Enseñó Bar Kapará en Tzipori lo siguiente sobre el versículo en Megilat Ruth, capítulo 3, versículo 17. Ruth le dijo a Noemí sobre Boaz, Shesha seorim ha'ele natan li. 6 granos de cebada me dio a mí. ¿Sí? O sea que le dio un regalo aparentemente. ¿Qué significa 6? No, dije granos, aumenté la palabra granos. ¿Qué significa 6 cebadas? ¿Sí? ¿Qué significa 6 cebadas? ¿Sí? Se refiere a 6 granos de cebadas. ¿Que acaso Boaz va a dar un regalo? O sea, Boaz le va a dar un regalo a Ruth de 6 granos de cebada. No es un regalo, eso no es nada. ¿Sí? Seguramente 6 es 6 seín de cebada, una cantidad gigantesca. ¿Sí? Pero ¿acaso puede Boaz darle a Ruth una cantidad de 6 seín? ¿Cómo va a cargar Ruth todo eso? ¿Sí? Por eso la Gemara dice que en verdad la intención del pasuk, así dice Bar Kapará, o mejor dicho Rabbi Tanhum en nombre de Bar Kapará, que en verdad el pasuk se refiere que le dio 6 granos de cebada, pero no como un regalo, porque si es regalo es muy poquito, sino como un símbolo. Le dice, mira, esto es algo simbólico para demostrarte que de ti, Ruth, van a salir 6 hijos que van a ser bendecidos con 6 bendiciones, cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos 6 hijos especiales que van a ser bendecidos con 6 bendiciones cada uno? Que salieron de Ruth. No se refiere hijos literal, sino descendencia. David, Melech HaMashiach, Daniel, Hananiah, Mishael y Azariah. ¿Sí? Y la Gemara a continuación nos trae cada uno de estos, cómo vemos de que fueron bendecidos con, cada uno de ellos con 6 bendiciones. Entonces leamos. David, Dichtiv, Vayan, Echad Me'anarim, Vayomer. La última parte que leí la leo. David Dichtiv, Vayan, Echad Me'anarim, Vayomer. Ine ראיתי בן לישי בית הלחמי יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תואר והשם עמו. ואמר רבי יהודה אמר רב כל הפסוק הזה לא אמרו דואג אלא בלשון הרע. יודע נגן שיודע לשאול, גיבור שיודע להשיב, איש מלחמה שיודע לישא וליתן במלחמתה של תורה, איש תואר שמראה פנים בהלכה ונאמון דבר שמבין דבר מתוך דבר והשם עמו שלחה כמותו בכל מקום. בכולו אמר להו יונתן בני כמוהו כיוון דאמר לה והשם עמו מילתא דבדידי נמי לא אהבה בה חלש דעתה ויקנא בה. דבשאול כתיב בכל אשר יפנה ירשיע ודוד כתיב בכל אשר יפנה יצליח. Empezamos con David.
David, el primer descendiente que menciona la Gemara, que salió de Ruth, que tenía 6 bendiciones. Dice el pasuk en Shemuel, tomo 1, capítulo 16, versículo 18. Vayan Ehadme a Nearim, se refiere a Doeg, ¿sí? Que dijo, vi a un hijo de Ishai, ¿sí? O sea, David Amelech, que sabía Nagén, tocar arpa, Gibor Hail, poderoso, Ishmil Hamá, guerrero, Nebon Dabar, comprensivo, comprende las cosas, Ishtoar, buena apariencia, y Hashem Imó, Dios está con él. Aquí están las 6 bendiciones. Y ya que trajimos este pasuk, la Gemara trae otra interpretación, dice Rabbi en nombre de Rab, que todo este pasuk lo dijo Doeg, no como alabanza a David, sino como para meter fitil, dicen aquí, ¿sí? Para prender los celos de Shaul en contra de David, y así que Shaul proceda a ¿qué? A matarlo. Y todas estas alabanzas tienen que ver con la grandeza de David, según la interpretación de Rabbi en nombre de Rab, sobre la Torah. Yodea Nagén se refiere que sabe preguntar. Gibor se refiere que sabe responder cada alajá. Ishmil jamás se refiere que sabe discutir en Milhatash en Torah. Ishtoar se refiere no belleza, apariencia física, sino que siempre tiene apariencia, sabe demostrar apariencia para sus argumentos, sabe traer pruebas. Un Ebondabar se refiere que posee habilidades deductivas, o sea, puede entender una cosa de otra cosa, comparar una con otra. Y Hashem Imó, Dios está con él, es que todo lo que él dice, la alajá siempre es como ¿quién? Como él. Y en todas estas alabanzas que dijo Doeg, Shaul le decía a los que estaban presentes, sí, mi hijo Jonatán también es así. Pero cuando llegó a la última, que Hashem Imó, que la alajá siempre es como David, ahí se molestó mucho Shaul porque con su hijo no era así, y le entró celos y tuvo celos en contra de David, ¿sí? Y como sabemos que Shaul, la alajá no era como él y David sí, porque respecto a Shaul está escrito ahí mismo en 14:47, en Shemuel, tomo 1, 14:47, respecto a Shaul, Jola Sherifne y Arshia, pero respecto a David, Jola Sherifne y Atzliah, ¿sí? Seguimos, procedemos al segundo descendiente de Ruth. Minaran de Doeg Havá, Ketiv Haja. Perdón, antes de proceder, la Gemara todavía indaga en algo que mencionamos antes. Minaran de Doeg Havá, Ketiv Haja, Vayan Ejad Me'arim, Yochad Shemenarim, Uchtivatam, Vesham Ishmi Avde Shaul, Vayom Aun Etzar Ifne Hashem, Ushmo Doeg, Adomí Avira Roim Asher Shaul. Dice la Gemara, ¿cómo sabemos de que este que comentó todo esto a Shaul sobre David era Doeg? Mencionamos que era Doeg, pero el pasuk dice Hadme a Nearim, uno de los muchachos. ¿Cómo sabemos que era Doeg? Dice la Gemara, porque aquí está escrito Hadme a Nearim, uno de los muchachos, y uno de los muchachos el más importante, ¿sí? Y respecto a Doeg está escrito que Shmo Doeg Ha'adomía Bir Haroim, o sea que era el más importante, por eso decimos de que es Doeg. Procedemos ahorita hacia el segundo descendiente mencionamos, que es el Mashiach, Melech HaMashiach. Mashiach dichtiv venaha alav ruach Hashem, ruach chokhmah, binah, ruach etzah, gvura, ruach da'at, veirat Hashem. וכתיב ועריכו ביראת השם אמר רבי אלכסנדרי מלמד שיתנו מצוות וייסורים כרחיים. רבא אמר דמורח ודאין, דכתיב ולא למראה עיניו ישפוט, ושפט וצדק דלים והוכיח במישור לענבי ארץ. Sí. Bueno, expliquemos esta parte. Respecto al Melech HaMashiach, también va a tener que 6 bendiciones. ¿Dónde está escrito? Porque en Shaya 11:2, respecto al Melech HaMashiach, está escrito Venajá alav ruach Hashem, ruach chokhmah, binah, ruach etzah, ugura, perdón, Venajá ruach Hashem, ruach chokhmah, binah, ruach etzah, ugura, ruach dat, virat Hashem, diferentes niveles de sabiduría. ¿Sí? Chokhmah, binah, etzah, gura, dat e irat Hashem. ¿Sí? Y que mencionamos este pasuk, la Gemara nos dice, nos interpreta algo el próximo pasuk que le siga esto. ¿Sí? El pasuk antes mencionado es Shaya 11:2. La Gemara cita el versículo 3. 11:3 dice, Va'arijo beirat Hashem. ¿Qué significa Arijo beirat Hashem? Sobre el Melech HaMashiach. Dice Rabbi Alexandri, se refiere a que Arijo viene de la palabra Rehaim. ¿Qué es Rehaim? Molino, que se muele con eso. Los Rehaim, algo muy pesado. Y la acción, el trabajo de moler es un trabajo muy difícil. Igualmente el Melech HaMashiach va a tener muchas mitzvot y va a tener muchos sufrimientos antes de la
redención. O sea, es muy duro el trabajo. Va a ser muy pesado como el molino. O sea, va a tener muchas mitzvot, muy pesado de mitzvot, pero el trabajo va a ser muy duro. O sea, va a tener muchos sufrimientos antes de la redención. Esta es la explicación de Rabbi Alexandri. Rabba dice otra explicación. Meriach Vedan. O sea, que él cuando va a hacer juicios, no, para llegar al veredicto y a la realidad, no es necesario que escuche y que se base en los argumentos de cada lado, sino por Ruach HaKodesh, Meriach huele, o sea, Ruach HaKodesh, con eso ya va a ver las cosas. Como está escrito en el pasuk, Velole Marei Navishpot, no se va a basar en lo que él vea, en lo que él escuche, sino en Ruach HaKodesh. Ya que hablamos de Morah Vedain, dice la hermana Barkoziva, Malach, un segundito. Sí. Barkoziva Malach Tarten Shenin, un segundito. Sí. Barkoziva Malach Tarten Shenin Upalga. Amalu Rabbanan Ana Mashiach. Amrule be Mashiach Ketiv de Morach Vedain. Nechze Anan y Morach Vedain. Que van de Haziu de los Morach Vedain. Katru. Dice la Gemara, había una persona que se llamaba Barkoziva, que era Shimon Bar Kochba, ¿sí? Que él se rebeló en contra del reinado del imperio de Roma, muy bien. Y él fue rey, el Melech Israel, por 12 años y medio. Y le dijo a los Jajamim de esa generación, Bar Kochba le dijo a los Jajamim, yo soy el Melech HaMashiach. Ya que estamos hablando de Melech HaMashiach, por eso traemos esa historia. Le dicen los Jajamim a Bar Kochba, vamos a ver, el Melech HaMashiach puede juzgar sin escuchar los lados. Huele, Ruach HaKodesh y dictamina. Déjame ver si puedes o no. Y cuando vieron de que no podía, dijeron, tú no eres Melech HaMashiach, y por decir que lo eres, y eres falso, por lo tanto procedieron ¿a qué? A matarlo. Seguimos. Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah. Dichtiv behu, asher en baem kol me'um vetuve mar'eu maskilim bechol chokhma veyodei da'at umevine mada, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך ולמדן ספר בלשון כסדים. מה ישן להם כל מאום? אמר רבי חמא ורבי חנינא, אפילו כרבדה דכוסילתא לא הווה באום. מהי ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך? אמר רבי חמא ורבי חנינא, מלמד שהיו אונסים את עצמם מן השחוק ומן השיחה ומן השמע ומעידים על עצמם לשעה שנצטרכים לגביהם מפני אימת מלכות. Las otras, ya mencionamos las 6 bendiciones. ¿Sobre quién? Sobre los primeros 2, que es David y Melech HaMashiach, de la descendencia de Ruth. Faltan 4. ¿Quiénes son los otros 4? Daniel, Hananiah, Mishael y Azariah. ¿Dónde vemos de que ellos recibieron 6 bendiciones? Dice la Gemara, lo vemos en el versículo, en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 4. Dice, Yeladim asher en baem, se refirieron a todos estos, en baem kol meum, vetuve mar'e, no tiene ninguna mancha, buena apariencia, o masquilim bechol chokhmah, mucha sabiduría, veyodei da'at, otro tipo de sabiduría, me viene madá, sí, otro tipo de sabiduría, vasher koach baem la'amot behal hamelech, y tienen fuerza de pararse en el ejal del rey, ¿sí? Y después de todo eso, está mencionado que entre estos y el Adim está aquí en Daniel, Hananiah, Mishael y Azariah. Vemos de que hay 6 bendiciones de que ellos tuvieron. Y la Gemara explica un poco más qué significa asher en baem kol meum, que no tiene ninguna mancha. Dice Rabbi Hamá bar Hanina, se refiere que inclusive no tienen, el cuerpo está perfecto, no tiene inclusive ni una cicatriz. Inclusive la cicatriz que cuando sacaban sangre, el tiempo antes sacaban sangre, ¿para qué? Para curar, por refuá. Ellos no necesitaban eso. ¿Sí? Eran tan saludables, esa es la bendición, que eran tan saludables que inclusive no les sacaban sangre, no tenían ni la mancha, o sea, ni la cicatriz de la sacada de sangre. Otra cosa mencionar el pasuk es Asher Koach Baem La'amod Behal HaMelech, que se pueden parar, que tienen mucha fuerza para pararse en el ejal del rey. ¿A qué se refiere? Dice Rabbi Hamá bar Hanina, que ellos se obligaban a ellos mismos de abstenerse del tzhok, que es tzhok, del etzanut, ¿sí? De reírse mundanamente, ¿sí? En temas mundanos, y de hablar cosas vaganas y de dormir, y siempre se quedaban parados y se aguantaban cuando tenían que ir al baño. ¿Todo por qué? Por el temor y por respeto al rey. Y eso es una fuerza especial que tenían. Cuando estaban enfrente al rey, se abstenían de todas estas cosas para que el rey vea el respeto que ellos le daban. De todas formas, vemos de que estos 4, Daniel, Hananiah, Mishael y Azariah, tuvieron también 6 bendiciones, que son las que mencionamos. Seguimos. Vayhi bahem mi bene Yehuda, Daniel, Hananiah, Mishael y Azariah. Amar Rabbi Elazar, kulam mi bene Yehuda hem. Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar, Daniel mi bene Yehuda, Hananiah, Mishael y Azariah, Mishar Shevatim. Dice la Gemara, hay un pasuk en Daniel, capítulo 1, versículo 6.
Dice, Vahi Baem y Bene Yehudá, eran de los hijos de Yehudá, y menciona después a quién, Daniel, Hananiah, Mishael y Azariah. Dice Rabbi Elazar, efectivamente todos estos cuatro, Daniel, Hananiah, Mishael y Azariah, eran todos descendientes de quién, de la tribu de Yehudá. ¿Así opina quién? Rabbi Elazar. Sin embargo, Rabbi Shmuel bar Nachmani discute y dice, no señor, solo Daniel era de la tribu de Yehudá. Hananiah, Mishael y Azariah eran de otras tribus. Y según esto, el pasú cuando dice Vahi Baim y Bnei Yehudá y menciona Daniel, Hananiah, Mishael y Azariah, se refiere a Vahi Baim y Bnei Yehudá, que habían entre ellos hijos de la tribu de Yehudá, solo Daniel, el primero. Y después los otros son de Hananiah, Mishael y Azariah, son de otras tribus. Más lo que de qué tribus eran. Seguimos. Umibaneja asher yetzeu mimeja asher tolidika juvayu sarisim bejal melech Babel. Mai sarisim, Rab amar sarisim mamash, Rabbi Haina amar, shenistarsa abodah zara bimehem. Bishama le mande amar nistarsa abodah zara bimehem, ainu dichtiv vachaval lo la ite behon. Él le mande amar sarisim mamash mai vachaval lo itai behon. Habla de Nura. Vea que ti verreach nur la da behon. La habla vela reja, velo reja. Bishama le manda amar shenistará bodas zarabim ayu dichtiv ko amar Hashem la sarisima sheishmeru chapetotay vegomer. Él le manda amar sarisima mash mishtae kra bignuta de tzadike ha veha hava veu. Bishama le mande amar sarisima mash anu dichtiv perdón me beti vehomotay yad vashem tomi banim u banot. Él le manda amar shenistará bodas zarabim mai tomi banim u banot. Amar Hamar Yitzchak, mi banim shayu lehem kvar vametu. Expliquemos. Dice la Gemara lo siguiente, hay un pasuk. La Gemara trae otro pasuk relacionado con Daniel, Hananiah, Mishael y Azariah, que hemos hablado de ellos. En la profecía de Yeshaya, que le dijo a el rey Hizkiyahu, ¿sí? Después de que el rey Hizkiyahu le demostró a los mensajeros del rey de Babel todos sus tesoros, le dijo Yeshayahu que vendrá un día y todos esos tesoros serán ¿para qué? Serán exiliados para Babel, ¿sí? Entonces el pasú, en la profecía de Yeshaya dice en Yeshaya la Metet Zain 39:7 mi baneja asher yetzeu mi meja asher tolid ikachu ve'osarisim bejal melech Babel. ¿Qué se refiere a esta profecía? Se refiere sobre la descendencia de Hizkiyahu, o sea, de Hizkiyahu, que eran ¿quién? Daniel, Hananiah, Mishael y Azariah, que eran descendientes del reinado, descendientes de Hizkiyahu Amelech, y fueron agarrados para trabajarle al rey de Nebuchadnezzar, ¿sí? El rey de Babel, y los llama Vayu Sarisim. Muy bien, Sarisim, ¿qué significa Sarisim? ¿Qué significa Sarisim? Dice Rav que ellos, mi paneja se refiere a estos, Daniel, Hananiah, Mishael y Azariah, esos cuatro, pero los llama el pasuk Sarisim. ¿Qué significa Sarisim? Mahloket, dice Rav Sarisim, que literal fueron castrados, porque así era la costumbre de los reyes del resto de las naciones, que ellos castraban a sus ayudantes, y ellos fueron agarrados como ayudantes para el rey de Nebuchadnezzar, el rey de Babel. Por eso ellos fueron castrados. ¿Para qué? Con intención de que no estén pendientes, que no estén con las mujeres y no estén casándose con mujeres. Así opina que Rab, o sea que Rab opina que Hananiah, Mishael y Azariah fueron ¿qué? Sarisim. Sin embargo, Rabbi Haina dice no. Sarisim aquí no se refiere que fueron castrados, sino se refiere que en la época de ellos fue cuando todo el mundo se dio cuenta que no tiene fuerza la idolatría. O sea que nistarsa abodah zara bimehem, se castró la abodah zara, o sea que se acabó. La gente se dio cuenta que no había fuerza a través de que se salvaron en el horno de fuego, Hananiah, Mishael y Azariah, y Daniel en Govarayot, ¿sí? Cuando lo metieron los leones. Eso es lo que se refiere a Sarisim, que en la generación de ellos, Nistarsa se dieron cuenta que la abodah zara, la idolatría, fue castrada. Así dice la Gemara, Mahloket. Bien, la Gemara y pregunta en contra de Rab. Otra vez, Rab dice que Sarisim es que literal eran ¿qué? Castrados. Bien, la Gemara dice, un segundo. Hay un pasú que dice, Vahadal lo itai behon, que no tenían ninguna jabalá, ninguna herida en su cuerpo. No tenían ningún mum, no tenían ningún defecto, no tenían ninguna estas personas. Dice la Gemara, según Rabbi Haina, que dice que Sarisim se refiere que fue castrado en su época la boda zará, entiendo que no tengan ninguna herida en su cuerpo, nada que ver. Pero según Rab, de que Sarisim es que fueron castrados, entonces seguro que tenían una herida en su cuerpo, una herida más grande que esa no hay. Tenían una cicatriz, tenían algo, tenían un defecto, digamos así.
Como el pasuk dice, Vejadalo y Tebeón, que no tenían defecto. Dice la Gemara, no, cuando el pasuk dice que no tenían ningún defecto, se refiere que no tenían ningún defecto por el fuego del horno, pero sí tenían un defecto porque fueron castrados según la opinión de Ra. Dice la Gemara, pero no me cuadra, porque ahí en la continuación ese pasuk, dos pesuquín después, este pasuk Vejadalo y Tebeón está en Daniel 3:25. En el 27 dice que el Reach Nur lo adabeón, que olor de fuego no entró a ellos, ¿sí? Entonces, si no entró a ellos, colchiquén de que, si no tenían olor de fuego, colchiquén de que no fueron ¿qué? De que no fueron heridos, de que no les perjudicó. Entonces, ¿por qué tiene que ser el pasuk anterior? De que no tenían ningún defecto por el fuego. Si no tenían ni olor, colchiquén que no tenían defecto, ¿sí? Será, no, puede ser que el pasuk, efectivamente, el primer pasuk te dice que no tiene ningún defecto, y afilu, no nada más defectos, los afzo, ¿sí? Y afilu tampoco tenían que ni olor, ¿sí? Así responde la Gemara. Pero la Gemara sigue preguntando en contra de Rav de otro pasuk. Hay un pasuk en Isaías 56:4 que dice: Kiko amar Hashem la sarisim sheishmeru et shapetotai. ¿Sí? Así le dijo Dios a los sarisim conocidos, o sea, Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah, que son llamados sarisim, ¿sí? Que cumplan los Shabbatot. O sea, que el pasuk los menciona como, ¿sí? Un segundo. Sí. O sea, los menciona a ellos como Sarisim, que cuidan los Shabbatot. Entonces dice la Gemara, según la opinión de que Sarisim, o sea, según la opinión de Rabbi Haina, que Sarisim es que en su época fue castrada la boda Zará. Entiendo por qué los llama estos Daniel Haina Meshazera como Sarisim, porque es un elogio, es una alabanza. A los Sarisim le dijo así. Pero según la opinión de que Sarisim es castrados, ¿por qué los llama aquí Sarisim? No es bonito decir que fueron castrados. Dice la Gemara, no hay duda que también según la opinión de Rab que fueron castrados, Sarisim tiene dos explicaciones. También según Rab que Sarisim es castrados, también significa que fue castrada la boda Zará. Entonces en este pasuk último que lo menciona como Sarisim se refiere a la alabanza en el aspecto de boda Zará, porque también según Rab que fueron castrados, también en esa época se acabó la generación. O sea que según Rab hay dos explicaciones para Sarisim: castrados, que fueron castrados, y también, también de que se acabó la boda Zará. Entonces en este pasuk último de Yeshaya que lo mencionan a ellos con esa alabanza, ¿sí? ¿Cómo lo menciona a ellos con Sarisim? Si no es alabanza, no, si es alabanza respecto de boda Zará. Ahorita la Gemara viene y pregunta en contra del Bihaina, ¿sí? Hay un pasuk en Yeshaya también, el mismo capítulo 56, versículo 5, el que le sigue al anterior, que mencionamos de Yeshaya. Dice: Benatati lahem bebetiu bejomotai yad vashem tov mi banim ubanot, ¿sí? O sea, que Hashem les dio a ellos en mi casa, así dice el pasuk, Hashem les dio a ellos en mi casa y en mis murallas un monumento y un memorial que es mejor que hijos e hijas. Entonces, según la opinión de Rav, que fueron castrados y por ende no tuvieron hijas e hijas, entonces entiendo por qué tuvo que darles eso y decir de que es mejor que tener hijos e hijas. Pero según la opinión de que Sarisim, según Rabbi Haina, que Sarisim es solamente que se castró, que la boda Zará, pero tuvieron hijas e hijas, entonces si no fueron castrados, probablemente sí tuvieron hijas e hijas. Entonces, ¿por qué tiene que decir Tomi Banim Banot? Que es mejor que hijas e hijas. ¿Qué le tiene que decir eso a ellos? Más o menos de que no tuvieron. Y según esto sí tuvieron. Dice Nachman bar Yitzhak, la explicación es Tomi Banim, se refiere a que tuvieron, porque no estaban castrados. Según la opinión de Rabbi Haina, efectivamente tuvieron, pero se murieron. Por eso le dice: te di un memorial y un monumento en mi casa, ¿sí? Así le dice Hashem, que es mejor que los hijos, pero más que no tuvieron. No, tuvieron, pero se murieron. Seguimos. Mai Shem Olam eten lo asher lo ikaret. Amar Apitan Hum Darash Bar Kapara Betziporis de Sefer Daniel Shenikra al Shemo. Al final de ese mismo pasuk está escrito que Shem Olam eten lo, ¿sí? Asher lo ikaret, un nombre eterno le daré a él y nunca se exterminará. Ahorita, ese pasuk está hablando sobre 4 personajes, Sarisim, que son ¿qué? Daniel, Hananiah, Mishael y Azariah. Y al final dice Shem Olam eten lo, a uno de ellos, que el nombre de ellos, uno de ellos nunca se exterminará, ¿sí? ¿A quién se refiere? ¿Sí? Dice Rabbi Tanhum, dice Rabbi Tanhum en nombre de Bar Kapará de Tzipori, dice Rabbi Tanhum dice Rabbi Tanhum que Bar Kapará interpretó y enseñó en Tzipori, que se refiere a Daniel, que ahí tiene un nombre, hay un libro en los profetas que está llamado que es Sefer Daniel,
sí, que era uno de los Arisim, ¿sí? Y él tuvo el mérito de que ese libro se llame a nombre de él. Y eso es lo que se refiere de que Shem Olam Etenlo. Seguimos. Mihdi, kol mile de Ezra, Nehemia ben Jajalía Amrinu. ונחמיה וחכליה מה איתה? מה לא יקרא ספרה על שמה? אמר רבי ירמיה בר אבא, אמר שהחזיק טובה לעצמו שנאמר זכרה לי אלוהי לטובה. דוד נמי מימר אמר זוכרני השם ברצון עמך פוקדני בישועתך. דוד רחמהו דקבאי. רבי יוסף אמר מפני שסיפר בגנותם של ראשונים שנאמר והפחות הראשונים אשר לפניי הכביד על העם ויקחו מהם בלחם ויין אחר כסף שקלים 40 וגומר. ואף על דניאל שגדול ממנו סיפר ומנהלן דגדול ממנו דכתיב וראיתי אני דניאל לבדי את המראה ואנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה אבל חרדה גדולה נפלו עליהם ויברחו בהיחבא ואנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה ומן נינהו אנשים אמר רבי ירמיה ויתמר רבי חייא בר אבא חגי זכריה ומלאכי הינו עדיף מיניה ויהיו עדיף מיניו הינו עדיף מיני דהינו נביאי ויהיו להם נביא ויהיו עדיף מיני דהיו חזה ויהיו לא חזה וכי מאחר דלא חזו מה איתה מהי בערות פלגב דהינו לא חזו מזלה יהיו חזה אמר רבי נשמע מיני האימן דמיבית פלגב דהיו לא חזה מזלה חזה מה איתה קנתה לנשוף מדוכתי ארבעה גרמידה הנה מלקרא קריאת שמה ויקאי במקומה תינופת לימה אחי עיזה דבית הבכה שמינה מיני. Bien, la Gemara y dice lo siguiente. Acabamos de mencionar antes que el libro de Daniel fue nombrado a nombre de él, a nombre del propio Daniel. ¿Sí? Bien, la Gemara dice lo siguiente. Hay otro libro que se llama Ezra. Ya que mencionamos nombres de libros, la Gemara, el nombre del libro de Daniel, por eso la Gemara ahorita se enfoca en otro libro. Otro libro se llama ¿qué? Ezra. ¿Sí? Uno de los libros se llama Ezra. Esta es la Gemara. La mayoría de ese libro de Ezra fue dicho por ¿quién? Por Nehemia ben Jajalía. Él fue el que lo dijo. Siendo así, ¿por qué el libro se llama Ezra y no Nehemia ben Jajalía? Dice Rabbi Yirmiyah bar Abba, ¿sabes por qué? Porque él, por sus acciones buenas, se orgulleció. Como dice el pasuk en Nehemías 5, el pasuk en Nehemías 5:19 o 13:31, Zachrali Elohai letová. Hashem, mira lo que hice cosas buenas. Y como castigo al orgullo que tuvo, ¿qué castigo tuvo? Que el libro no se ha llamado a nombre de él. Dice la pero un segundo, esto no es Gabá, porque David también dijo, Zochreni Hashem britzon ameja, pokdeni bishuateja, recuérdame Hashem. Dice, no, ahí es muy diferente. Ahí David no estaba buscando que lo recuerde por las cosas buenas que hizo para orgullecerse, sino simplemente estaba pidiendo piedad, ¿sí? Para que no le haga nada malo. Dice, Hashem, recuerda lo que hice bien por ti. Entonces ahí lo mencionó, cuando mencionó sus cosas buenas, no es por orgullo, sino simplemente, mira, recuérdate lo que hice para que me ayudes, para que tengas piedad de mí, no con intención de orgullo. Otra explicación por qué este libro de Ezra no fue llamado Nehemia ben Jajalía, la dice Rabbi Yosef. Dice lo siguiente, ¿por qué no fue llamado Nehemia? Él se mereció este castigo porque él habló despectivamente de los gobernadores de Yehudá previos a él. Como habló mal de los demás, de los que estaban previos a él, por eso ese es el castigo. Como está escrito en Nehemías 5:15, los gobernadores primeros que estaban ante mí fueron muy pesados con el pueblo y les agarraron el pan y el vino, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, también habló despectivo, o sea, que habló mal de los gobernadores previos. Y también habló mal de quién, del mismo Daniel, que Daniel era más grande que él. ¿Sí? Porque Daniel era antes de lo que estaba, de los de antes de Nehemías, y habló mal de él, ¿sí? Él podía haber dicho que cuando habla mal de los anteriores no incluye a Daniel en eso, pero él no dijo eso, ¿sí? Y era mucho más grande que él y por eso fue castigado. ¿Cómo sabemos que efectivamente Daniel era más grande que Nehemías? Dice la Gemara, porque está escrito que Daniel, Verraiti ani Daniel levadiet amarat, Daniel, cuando hubo una visión de una aparición de un ángel, no vamos a entrar, es mucho más profundo de lo que parece, pero hubo una aparición de un ángel que nada más lo logró ver ¿quién? Daniel. Y las demás personas que estaban junto con Daniel no vieron esa aparición, ¿sí? Pero estaban con mucho miedo y se escaparon, ¿sí? Y está escrito que esas personas no vieron esa aparición y tuvieron miedo. ¿Quién eran esas personas? Anashim, dice Rabbi Yirmiyah, y hay unos que dicen que se refiere, y hay unos que dicen que lo dice Rabbi Xiva bar Abba, se refiere a Haggai, Zeharia y Malachi. O sea, que estaba Haggai, Zeharia y Malachi, que eran ¿qué? Profetas, y ellos siendo profetas no lograron ver ¿qué? Esa aparición, a diferencia de Daniel, que sí logró. Entonces,
significa que Daniel era más que Haggai, Zeharia y Malachi, que eran profetas. Y Haggai, Zeharia y Malachi seguro era más que Nehemías, porque Nehemías no era profeta. Entonces, si es así, seguro Daniel es más que Nehemías. Otra vez, ¿por qué? Porque en ese pasuk vemos de que Daniel vio algo que los Anashim, refiriéndose a Haggai, Zeharia y Malachi, que eran profetas, no vieron. Y Haggai, Zeharia y Malachi era más que Nehemías, porque ellos eran profetas. Y Daniel era más que esos profetas, porque Daniel vio eso que esos profetas no vieron. Entonces vemos que definitivamente Daniel era más grande que Nehemías. Y la Gemara aclara que efectivamente Haggai, Zeharia y Malachi, por un lado, eran más que Daniel y por otro lado no. Ellos, Haggai, Zeharia y Malachi, estos profetas eran más porque eran profetas y Daniel no lo era. Pero por otro lado, Daniel era más que Haggai, Zeharia y Malachi en el aspecto de que vio esa aparición a ese ángel y esos profetas no lo vieron. Pero de todas maneras, sí vemos de que Daniel era más que Nehemías, que no era ni profeta. ¿Sí? Habían tres. Estaba Daniel compitiendo, cada uno tenía una característica más cuando uno lo comparaba con los profetas Haggai, Zeharia y Malachi, pero definitivamente Daniel era más grande que Nehemías, que no era ni profeta. Ahorita bien la Gemara dice lo siguiente sobre el pasuk. Mencionamos en el pasuk que Anashim, o sea, refiriéndose a Haggai, Zeharia y Malachi, no pudieron ver esa aparición, pero sí se asustaron. Pregunta la Gemara, si no lo vieron, ¿por qué se asustaron? Si no vieron nada. Si dice la Gemara, no, porque a pesar que ellos no lo vieron, el mazal de ellos lo sintió, sí, como la Neshama lo sintió al Malach, y por eso se espantaron y se asustaron. Dice Rabina, aquí podemos aprender que una persona que tiene miedo, a pesar que no está viendo nada, no está viendo, tengo miedo, ¿de qué? No estoy viendo nada. Significa que él no está viendo nada, pero su mazal está viendo algo. ¿Sí? ¿Cuál es la solución para esto? Cuando pasa esto, él tiene que brincar de su lugar, salir de su lugar en donde está 4 amot, primera solución. Otra opción es que diga Kriyat Shema, y si está en un lugar que es sucio y no puede decir Kriyat Shema, que diga el siguiente lahash, que son unas palabras para quitar las cosas negativas. Izá de beta bahash amina minay, lo cual significa, traducción, la cabra de la beta shehitá, ¿cómo se dice beta shehitá? Donde sacrifican del matadero, ¿sí? Es más gorda que yo, ¿sí? Es un lahash, son unas palabras que ayudan para esto, que son cosas más profundas de lo que parecen. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.